Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano querido, en esta mañana de parte de la Iglesia Misión del Valle. Mi nombre es Ivonne Pedraza, Misión del Valle, la cual pastorea mi amada pastora Rosita Sánchez. Estamos en esta mañana con el estudio de la palabra y seguimos en nuestro libro Teología Bíblica y Sistemática, el libro que hemos estado estudiando por los últimos meses. Bendito sea el Señor. Y seguimos y entramos en el capítulo sobre el Señor Jesucristo, hermoso capítulo que vamos a seguir escudriñando. Pero primeramente que nada vamos a orarle a Dios en esta mañana para que el Señor tome control y Él pueda enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, y pidiéndote que tú pases el carbón encendido sobre mis labios, Dios, y que, Señor, seamos edificados en esta mañana por medio de este hermoso capítulo que habla sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, que todo el que escuche este mensaje, miembros de la Iglesia Misión del Valle, Padre Santo, salgan bendecidos, Señor, tú les animes, tú les levantes el ánimo, Señor amado, y sean bendecidos, así como toda persona que pueda escuchar este video, Padre. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias. Amén y amén y amén. Y el Salmo 150, hermanos, dice: alabar a Dios en su santuario, alabarlo en la magnificencia de su firmamento, alabarlo por sus proezas, alabarlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarlo a son de bocina, alabarlo con salterio y arpa, alabarlo con pandero y danza, alabarlo con cuerdas y flautas, alabarlo con címbalos resonantes, alabarlo con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Alabarle en todo tiempo, hermanos. Venga lo que venga, tenemos que seguir alabando y adorando al Señor, porque el Señor es bueno, porque Jehová Dios es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios, porque Jehová Dios no va a abandonar a sus hijos, Él no nos va a abandonar a nosotros. En esta mañana le damos gracias a Dios por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Redentor. Bendito sea el Señor. Y asimismo por darnos a su Hijo amado Jesucristo. En esta mañana, cómo te sientas en esta mañana. Te sientes alegre, te sientes contento, te sientes triste, estás enfermo, estás en problemas, estás en vicisitudes. En cualquier forma que tú te estés sintiendo, alaba a Dios, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y en medio de la alegría alabamos a Dios con corazones llenos y rebosantes de alegría. En medio del dolor lo adoramos con corazones llenos de dolor, pero que Él nos fortalece y Él nos echa hacia adelante. No te pares, hermano, de adorar a Dios. Sigue bendiciendo a Dios en cualquier sea tu circunstancia, y el Dios de paz, el Dios de misericordia, llegará a tu vida en cualquier momento que tú estés necesitando. En todo momento el Señor está con nosotros. Bendito sea el Señor. En la página 103, vamos a seguir en esa página. Hablamos cómo Jesucristo descubrió de acuerdo al lado humano, cómo descubrió su divinidad de ser hijo de Dios. Cuando a los 12 años se quedó en el templo, se les perdió a sus padres y se quedó ahí enseñando. Tal vez hubiese sido diferente, tal vez tenía que estudiar la palabra, pero él la estuvo enseñando la palabra. En ese momento se dio cuenta Jesús que él era la naturaleza de él era divina. Ahí tomó conciencia de la divinidad que él tenía, que Cristo tenía en sí mismo. Por eso Dios permitió que se escribiese esto, porque así nos deja ver que Jesucristo sí fue un hombre en su naturaleza humana. Él vivió como cualquier hombre, bendito sea el Señor. La diferencia es que él no pecó. Cuando niño él jugaba, él hacía sus travesuras. Yo me imagino que era un niño especial, pero llevó una vida normal como niño hasta los 12 años, donde él se dio cuenta de que tenía una divinidad de Dios. Y asimismo, como dice la palabra,
el niño María se lo llevó y el niño crecía en estatura y en inteligencia. Bendito sea el Señor. Después de todo eso, se vuelve a mencionar a Jesús cuando llega al río Jordán. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde el Padre comprueba la deidad de Jesús. En Mateo, en el capítulo 3:17, vamos a buscarlo. Bendito sea el Señor. Ya en el capítulo 3 es cuando habla que Jesús llegó a donde Juan para que lo bautizase. Y asimismo tiene que haber sido una experiencia maravillosa para Juan, porque Juan reconoció quién era Jesús cuando venía caminando hacia él. Y en el capítulo de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Qué privilegio tuvo Juan, hermanos. Qué privilegio de poder bautizar al Hijo de Dios. Qué privilegio tienen los pastores de poder bautizar las almas que se convierten a Dios. Privilegio de llevarlos a las aguas, de que simbólicamente se pueda hacer ese momento, se pueda llevar ese rito de que simboliza estar sumergido en las aguas, dejar todo debajo de las aguas, toda nuestra vida pasada y salir una criatura nueva, salir a la superficie como una criatura nueva. Por supuesto, Jesús no tenía pecados, Jesús no necesitaba hacer esto. Jesús lo hizo para darnos ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando venimos a ser hijos de Dios. Una de las cosas que debemos de hacer después que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador es ir a las aguas y bautizarnos. Y cuando usted y yo nos bautizamos en las aguas, después de ser convertido, lo que estamos diciendo: yo soy cristiana. Están dando testimonio de que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y automáticamente llegamos a ser hijos de Dios. Y eso es un proceso que la iglesia tiene para enseñar a los nuevos convertidos a bautizarse, para dar testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. Y cuando nos sumergen en las aguas, estamos diciendo: yo entierro el pecado, no quiero vivir la misma vida pecadora que estaba viviendo, sino que quiero ser una criatura nueva. Y por medio de la misericordia de Dios, Dios nos da esa oportunidad. O sea, te sumerges en las aguas, dejas todo. Cuando sales una criatura nueva. Bendito sea el Señor. Jesús no tenía que hacer esto. Jesús era un hombre, fue un hijo ejemplar. Jesús no pecó, pero Jesús lo hizo para testimonio, para darnos ejemplo. Entonces, dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Juan reconocía la necesidad que tenía de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y la necesidad que Juan tenía de que Jesucristo le perdonase sus pecados. Nosotros tenemos que reconocer, el hombre necesita reconocer que necesita a Jesucristo, necesita ser perdonado, necesita aceptar al Señor Jesús para que sus pecados le sean perdonados. Es la única forma en que el pecado del hombre va a ser perdonado, y la única forma en que podemos llegar y tener una comunión con el Padre y un día estar en la eternidad con Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El mismo Jesús le dice a Juan:
Permíteme, bautízame. Es necesario que se cumpla todo, porque así conviene que se cumpla toda justicia. O sea, Jesús en su humanidad, él sabía que tenía que ser justo y enseñar al hombre cuáles eran los pasos que necesitaba para recibir la justicia de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Entonces se lo permitió y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mira, hermano, Jesús tenía una conciencia de que Él era el Hijo de Dios. Jesús tenía una conciencia del plan de salvación que Dios tenía para el hombre. Jesús ya venía con un plan estipulado, un plan establecido que Dios había preparado con Él en el cielo. Jesús caminó en tiempos en el tiempo que vivió en la tierra, caminó sobre un plan, caminó sobre el propósito de su vida. Jesús sabía cuál era el propósito de su vida. Entonces él tomó conciencia de que era hijo de Dios cuando tenía 12 años. Después de eso regresó, a los 30 años después de eso regresó y comienza el ministerio de Jesús cuando llega donde Juan para ser bautizado. Desde ahí, como dice, conviene que cumplamos toda justicia. Jesús cumplió todo lo que el Padre le había dicho, el plan de salvación que tenía con el Padre ya escrito y diseñado para nosotros los hombres, Él lo cumplió a cabalidad. Eso era uno de los pasos que Jesús tenía que hacer. Y a veces nosotros queremos servir a Dios y brincar ciertos pasos. Y a veces dejamos unos pasos atrás y no hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo necesario de Dios. Nosotros como hijos de Dios, como criaturas de Dios, como criaturas salvadas por Dios, llegando a ser parte de Jesucristo y parte de Dios, nosotros tenemos un propósito en esta vida. Nosotros tenemos que reconocer cuál es el propósito humano que nosotros tenemos. Primeramente, el propósito que Dios nos ha dado es para adorarle, para bendecirle, para dejar saber que Él es Dios y que no hay otro Dios sobre esta tierra que pueda salvar al hombre o a la humanidad. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Y adorarlo, lo adoramos. Cuando no conocemos a Jesucristo, no entendemos ese plan, no entendemos esa forma en que Dios nos ha creado y para qué nos ha creado. Cuando conocemos a Jesucristo, venimos a entender el propósito de nuestra vida. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que todavía después de 10, 20, 30 años no ha podido encontrar el propósito de su vida. Necesitamos orarle a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tú tienes para mí? ¿Cómo yo puedo hacer para tu reino? Cada uno de nosotros tenemos una virtud y tenemos un regalo de Dios en el cual podemos ayudar al reino de Dios. Lo importante es reconocerlo. ¿Cuál es tu virtud? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Tal vez en estos días diga: pero es que no estamos yendo a la iglesia. Hermano, es que los dones de Dios son para todo tiempo. Los dones de Dios, para que hagamos justicia para Dios, no es en la iglesia, es fuera de la iglesia, es en donde no se conoce a Dios. Por eso es, hermano, que tú y yo tenemos un propósito. Después que conocemos a Jesucristo, tenemos un propósito en nuestra vida. Yo entiendo que mi primer propósito es adorar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero de ahí en adelante hay un propósito que Dios tiene con mi vida, hermanos. Cada uno tenemos que analizarnos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, pero ¿cuál es el propósito por el que Dios nos tiene viviendo en estos tiempos? Porque Dios sabe, Dios confía que tú y yo podemos poner su nombre en alto, porque Dios sabe que Él no nos va a dejar, porque Dios sabe que podemos confiar en Él como confió Jesucristo al bajar del cielo. Yo me imagino que Jesús y Dios tuvieron una
Dios Padre tuvieron una conversación. Yo me imagino que Dios Padre le tiene que haber dicho, mira hijo, este es el plan que yo tengo para ti. Y tú te imaginas, porque Jesucristo todo lo sabe, todo lo sabía desde el principio, estuvo ahí con él. Cuando Dios estaba haciendo la creación. Jesucristo sabía específicamente el plan por el que él venía y el propósito por el que el Padre le estaba enviando en forma de hombre. Él sabía todo lo que él iba a pasar, pero él sabía que iba a haber una victoria en la humanidad. Y por amor a mí, por amor a ti, por amor a la humanidad, Jesucristo aceptó ese plan. ¿Estás tú aceptando el plan que Dios tiene para tu vida en esta mañana? ¿Estás tú aceptando el plan en el cual Dios te ha mandado a que sirvas, a que vivas, a que hagas cosas para Dios? Eso es algo que tenemos que tener en claro. Bendito sea el Señor. Así mismo Jesús fue obediente y fue y se bautizó. Pero qué hermoso, hermanos. Dios mismo dio prueba de que este hombre, este varón, este Jesús, este hombre que vino de Galilea al Jordán, este hombre en el cual Juan reconoció que era el Hijo de Dios, Dios mismo lo confirmó. Dios mismo dijo, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todos los que estaban ahí alrededor fueron testigos de que Dios dijo que ese hombre que Juan estaba bautizando era el Hijo de él, que él envió para salvación del mundo. Y aún dijo más, en el cual tengo complacencia, en el cual yo me complazco, en el cual estoy orgulloso, en el cual me da alegría verlo, en el cual estoy complacido de que ha hecho paso por paso, de que está empezando el plan, en el que tengo orgullo de que está yendo a bautizarse. Bendito sea el Señor, en medio de todos esos hombres que tenían la necesidad de Dios. Y así mismo Dios dijo, en el cual tengo complacencia. Hermano, ¿tiene Dios complacencia en tu vida? Eso es lo que tenemos que buscar. Que Dios esté complacido con lo que estamos haciendo. Que Dios tenga complacencia en tu ministerio. Que Dios tenga complacencia en que le hacemos caso. Que Dios esté orgulloso de nosotros en que somos sus hijos y estamos viviendo una vida agradable a Él. Cuando Dios dijo esto, Dios Padre de su Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y hubieron testigos hasta el extremo que se escribió, hermano. Se escribió para beneficio de nuestras vidas. Se escribió para las vidas futuras. Sigue escrito en este libro maravilloso de la Biblia, porque Jesucristo es el Señor. Y Dios mismo nos los ha enseñado. Y Dios mismo nos los sigue enseñando. Esta es la prueba fehaciente y humana de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el mismo Dios lo afirmó de los cielos. ¿Puede Dios afirmar desde los cielos que tú eres su Hijo amado, que tú eres su hija amada, que yo soy su hija amada? En eso es que tenemos que preocuparnos, hermanos. En eso es que tenemos que preocuparnos y seguir hacia adelante, en que el Dios Todopoderoso tenga complacencia de cada uno de nosotros, de cada ser que ha dicho, yo acepto a Jesús, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Que Dios tenga esa complacencia, que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos, hermano, y decir, mi hija amada, mi hijo amado, y poner tu nombre, poner mi nombre y decir, en él tengo complacencia. Qué hermoso, hermano, qué hermoso esto que pasó con Jesús. La misma prueba fehaciente, hubieron testigos, hermano. Esto no está escrito aquí porque el autor lo quiso escribir, no, hubieron testigos. Estos evangelios, hermanos, fueron escritos por hombres que caminaron con Jesús. Bendito sea el Señor, que vivieron la vida de Jesús, vivieron el ministerio de Jesús, escucharon la vida de Jesús por el mismo Jesús. Ellos escribieron para beneficio de nuestras vidas, hermano. Y si usted analiza la forma tan perfecta, las concordancias, los capítulos, los versículos de la Biblia, hermano, cómo Dios lo preparó para que tú y yo tengamos una historia escrita, una historia que es verdad, una historia escrita que se convierte en realidad en nuestras vidas, que toma vida cuando tú y yo, Dios tiene complacencia en nuestras vidas. Bendito sea el Señor.
Así mismo, hermanos, de ahí mismo Jesús fue declarado Hijo de Dios delante de todos esos hombres. Bendito sea el Señor. Y Jesús entonces va a demostrar y va a formar su carácter, hermano. Y va a formar su carácter en el medio del desierto y se va a formar, hermano. Por eso cuando tú y yo oramos y Jesús fue a hacer un ayuno de 40 días, hermanos, y ahí mismo Dios fue formando el carácter de Jesús, el carácter al cual él necesitaba para llevar a cabo su vida de ahí en adelante. Esos 3 años que Jesús vivió en la tierra, se fueron establecidos y formó Dios un carácter con Jesús cuando él fue a ese tiempo de ayuno. Bendito sea el Señor. Y no es que él no tenía el carácter, hermano, él ya tenía el carácter de Salvador. Es que Dios lo hizo paso por paso, como un hombre necesita hacer las cosas para tener un carácter, para tener un propósito, para tener su vida espiritual, bendito Dios, establecida para poder vencer los obstáculos, hermanos, las cosas que vienen a nuestras vidas. Se está hablando de que vienen muchas cosas difíciles, pero si tú y yo alimentamos nuestro carácter, oramos a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos cubre, que estemos preparados para lo que ha de venir, Dios lo hará, hermanos. Y eso se hace a través de la oración y del ayuno. Y aquí mismo Jesús nos muestra que Satanás no duerme, que él no duerme, que él tiene... Él está dedicado a destruir a todo aquel que ama a Dios. Pero a todo aquel que ama a Dios, Satanás nos quiere destruir, pero Dios nos protege. Bendito sea el Señor. Y en Mateo 4:3 le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si eres hijo de Dios. Satanás aquí está tentando a Jesús con lo mismo que se está diciendo de Jesús. Satanás escuchó cuando Dios dijo desde los cielos y sobre Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Asimismo Jesús se fue a hacer su ayuno y asimismo Satanás había escuchado lo que Dios, la clarificación que Dios había dado, el sello que le puso a Jesús delante de aquellos hombres de que él era el Hijo de Dios en el cual Dios se complacía. Por eso es que Satanás viene y le dice aquí, si eres hijo de Dios, o sea, Dios dijo que tú eras su hijo. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿para qué quería pan Jesús? Jesús estaba en ayuno. Por eso es que Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás todavía no se daba por vencido. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, tírate, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. O sea, si Dios dijo que tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes la potestad que tú te puedes tirar de aquí y los ángeles van a venir y te van a recoger y no te vas a hacer daño. Pero Jesús le dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos cosas o decimos, si Dios está aquí, si Dios esto, si Dios está conmigo, y nos podemos hacer cosas que no nos convienen. Lo que usted hace tentando a Dios y poniendo la autoridad, lo maravilloso, el poder de Dios en duda, hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es que Jesús nos los enseña aquí. Y otra vez
lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrares me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. El mismo diablo lo llevó a ver todos estos reinos, hermano. El mismo diablo nos puede llevar a ver cosas hermosas, maravillosas que no nos convienen. Tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Y cuando Jesús lo pudo reprender, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Esa es la manera en que nosotros tenemos que reprender a Satanás. Bendito sea el Señor. Escrito está que solo a Dios adoraremos, hermanos. Por eso el hombre cuando se une, cuando dobla rodillas a adorar otras cosas, cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón en otras cosas que no es Dios y son más importantes que Dios, que el servicio a Dios, que nuestra iglesia. Cuando las cosas materiales se convierten tan importantes que por cuidar las cosas materiales descuidamos nuestra vida espiritual, entonces ahí es que hay peligro. Por eso Jesús en este momento le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorará y solo a él servirás. Y ahí mismo fue que entonces el diablo lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Cuando usted y yo nos mantenemos sirviendo a Dios, cuando usted y yo nos mantenemos caminando con Dios, Dios va a tener al servicio sus ángeles para nosotros, para ayudarnos, hermanos. Si nos mantenemos en el Señor, con tantas cosas que se están diciendo, con tantas situaciones que se están hablando, si nos mantenemos sirviendo a Dios y solo a Dios y a Él solo serviremos, el Señor enviará a sus ángeles para que te ayuden, para que me ayuden. La providencia de Dios estará con nosotros. Los ángeles nos van a ayudar. Van a haber momentos en que tal vez usted no conozca quién es el que lo está ayudando, porque son ángeles de Dios. En esta mañana, hermano, que Dios ponga eso en tu corazón, que este carácter tan precioso que Jesús tenía de saber que era el Hijo de Dios, su deidad, que él reconoció que él era parte de Dios, que él era Dios, que era el Hijo de Dios, que él compartía la deidad, la victoria de Dios Padre, que él pudo caminar en medio de esta tierra, que él vivió una vida normal como tú y yo, y desde pequeño reconoció a los 12 años que era Dios, después fue a bautizarse, después pasó a tener ese ayuno, pasó a la tentación, pero él pudo vencer. ¿Sabe por qué? Porque estaba orando, porque estaba ayunando y al mismo tiempo se mantuvo, hermano. Mantenernos es la clave, mantenernos en quien hemos creído, mantenernos en quien hemos confiado, mantenernos, hermanos, tiempos difíciles que tenemos que mantenernos unidos como iglesia, adorando y ayudando al que lo necesita. En esta mañana, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios, el Santo Espíritu de Dios te revele cuál es el plan que Dios tiene para tu vida y que los ángeles estén a tu servicio, que la providencia de Dios te acompañe a ti, a tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde.